que ser sincero con el pueblo español, ¿no? Y hay que entender que la legislatura no está automáticamente acabada, pero está en vía muerta. Es la pregunta que se hace mucha gente. Si está la legislatura en un punto de no retorno y si realmente va a poder aguantar el gobierno hasta 2027. Ahora mismo el Partido Socialista, en concreto Pedro Sánchez, tiene gente muy cercana a punto de sentarse en el banquillo, empezando por su hermano David Sánchez, que irá a juicio por prevaricación y tráfico de influencias. Usted es David Sánchez Pérez Castejón, ¿verdad? Así es. ¿Cómo tuvo usted conocimiento de la publicación de las bases para acceder al puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios? A través de un buscador de internet, que se hace una búsqueda en Google, en distintos buscadores. Siguiendo está Begoña Gómez. El magistrado Juan Carlos Peinado ya le ha informado que si su caso por malversación llega a juicio, quien le juzgue será un jurado popular. Dos casos que abren muchos interrogantes y que hoy vamos a tratar de analizar, vamos a tratar de resolver en Hoy en el Debate. Soy Iranzu García Vergara, es jueves 25 de septiembre. ¿Puede decir cuál es su nombre y apellidos? Sí, María Begoña Gómez Fernández. Se le ha citado como investigada en un procedimiento que se sigue en este juzgado, en esta ocasión en virtud de una querella que se ha interpuesto por el partido político o la asociación Hazte Oír por un presunto delito que se ha admitido solamente por un presunto delito de apropiación indebida y un presunto delito de intrusión. El juez Juan Carlos Peinado instruye la causa contra Begoña Gómez y lo hace desde abril de 2024. En ese tiempo le han atribuido 5 delitos: tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Es por este último delito, el de malversación, por el que el juez Peinado ha decidido que se juzgue a Gómez por un jurado popular en caso de que todo esto llegue a juicio. Una decisión que ha generado choque y también polémica en el plano político. El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto. Que me parece surrealista, se explica por sí solo. Me gustaría hablar de cosas serias, ¿vale? La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de nuestro país. Que cuando culmine el proceso, con las fases que tiene lógicamente cualquier procedimiento judicial, va a salir y a relucir la verdad. Hasta que no me enseñen un auto diferente, pues esto es un despropósito, repito, no lo digo yo, sino lo que le dicen jueces. Esto al final se trata de una ofensiva de una parte del Poder Judicial. Es un nuevo ejemplo más de cómo en España hay muchos jueces fachas que están haciendo política. Esta decisión no hay que olvidar que puede recurrirse, pero que deja incógnitas como qué significa para Begoña Gómez que el juicio sea con un jurado popular y qué le espera a partir de ahora a la mujer del presidente. María Jamardo es jefa de Tribunales del Debate. Paso a formar parte como directora. El juez Juan Carlos Peinado enviaba a una fase de instrucción intermedia a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por un delito de malversación en el que está siendo investigada. Dado que presuntamente Gómez utilizó para fines privados a una asesora pública, su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, el juez está obligado a abrir tribunal de jurado popular para un futuro banquillo. El juez Peinado queda obligado por la ley que se está limitando a aplicar, algo que no ha debido encajar demasiado bien el entorno de Pedro Sánchez, porque enfrentarse a un escarnio público, a la exposición en una vista oral y sobre todo a que ya no podrá acusar a los magistrados de la animadversión o persecución política, sino que serán 9 ciudadanos legos en derecho los que tomen la decisión del veredicto inocente o culpable, desmontan el relato y el argumentario del Ejecutivo Socialista, que ha salido en tromba a defender a Begoña Gómez. Una vez que se sepa cuál es la decisión de ese jurado, un magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid tendrá que imponer la sanción correspondiente.
A partir de ahora, Begoña Gómez está citada en sede judicial el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. ¿Y para qué? Para que, junto al resto de las partes personadas en el procedimiento, las acusaciones fundamentalmente y el Ministerio Fiscal concreten los términos de su imputación, el por qué sospechan que malversó el erario y el por qué, aunque sea una ciudadana particular, podría ser juzgada por una malversación impropia. Es decir, que aun no siendo funcionaria o cargo público, también ha cometido un tipo de conductas presuntamente irregulares similares a las de la malversación propia, las que están previstas por aquellos que cobran del dinero de todos los españoles y que por tanto tienen la obligación de cumplir con las funciones para las que fueron contratados sin prestar otras distintas. ¿Por qué Peinado ha tomado esta decisión? Y sobre todo si esto es el cauce habitual que se hace en estos casos. Era previsible que nada más conocerse la decisión por la que el juez Peinado ha abierto la fase intermedia de Tribunal del Jurado contra Begoña Gómez, el gobierno saliese en tromba a atacarle. No es la primera vez que el Ejecutivo Socialista trata de apartar al magistrado de la causa que se sigue contra la mujer de Pedro Sánchez y lo han hecho por tierra, mar y aire. Hasta 3 querellas por prevaricación resultaron archivadas. La realidad es que, por mucho relato que el gobierno trate de inocular a la opinión pública, la decisión adoptada por el juez Peinado no es ni opcional ni voluntaria, es obligatoria. La ley orgánica del tribunal vigente en nuestro país prevé que este tipo de delitos deben ser enjuiciados por esta fórmula. Esto es, por 9 ciudadanos sin formación específica en derecho que han de ser elegidos por sorteo y que tendrán que serlo de entre aquellos vecinos censados en municipios pertenecientes a la provincia en la que presuntamente se cometió el hecho delictivo. En este caso, Madrid. Ellos y solo ellos serán los que dicten la decisión final de culpabilidad o inocencia. Así está fijado para los delitos contra las personas, como por ejemplo la agresión sexual o el asesinato, pero también para otros que, como la malversación, están específicamente recogidos en una lista cerrada. De ahí que el juez Peinado, diga lo que diga el PSOE, no ha tenido más opción que avanzar en este sentido previsto en nuestras normas. Otro caso es el del hermano de Pedro Sánchez, el de David Sánchez, y este caso también afecta al presidente del gobierno. David Azagra Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, está formalmente acusado como un presunto autor de 2 delitos de prevaricación y de tráfico de influencias, por los que se sentará irremediablemente en el banquillo junto con el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otras 10 personas más. Todas ellas habrían presuntamente contribuido en la creación de un puesto de trabajo a su medida en la Diputación de Badajoz. Así lo han concluido un total de 7 magistrados que consideran que existen indicios más que suficientes para determinar el carácter delictivo de las conductas atribuidas tanto al pequeño de los Sánchez como a quienes, y esto es muy revelador, por influencia de su parentesco, por ser hermano del presidente del gobierno, le proporcionaron una plaza de trabajo que fue adaptada a sus exclusivas preferencias personales. Tal es así que ni siquiera se pudo acreditar durante la instrucción el número de veces, la frecuencia y el lugar donde David Azagra prestaba sus funciones, por no hablar de las evidencias documentales en las que no solo no estaba justificada la propuesta de su candidatura a esa plaza, no era de lejos el mejor, sino que tampoco ha quedado claro que fuese personal de alta dirección quien debía prestar esos servicios. El hermanísimo aseguraba en sede judicial que encontró esa oferta a través de internet mientras buscaba trabajo por las mañanas tomando café. Nada de ello ha sido suficientemente creíble y por eso ahora también el pequeño de los Sánchez
tendrá que sentarse en el banquillo como posible y futuramente su mujer. A mí personalmente me resulta estrambótico muchas de las cosas que están pasando, ¿no? Yo respeto la labor judicial, creo personalmente que los casos, los supuestos que se están enjuiciando, que se están investigando en el caso de la mujer del presidente del gobierno, no se ajustan a priori a lo que sería un juicio de jurado popular, y creo sinceramente que al plantear eso, muchísima gente en España va a terminar pensando que se está buscando un juicio más político que legal. Es mi impresión personal. A mí personalmente me parece que me ha sorprendido, me ha resultado extraño, y yo soy abogado de formación, ¿no? Sinceramente no creo que prospere esa iniciativa del jurado popular. Dos casos judiciales íntimamente ligados a la política y a la supervivencia del gobierno hasta el final de la legislatura. La pregunta que nos hacemos es si se sostiene el gobierno a partir de esto o si el gobierno está en un callejón sin salida. Ana Martín, corresponsal política del Debate. De callejón sin salida, nada. Si algo nos tiene acostumbrados el presidente del gobierno es a emprender la huida hacia adelante cuando se encuentra acorralado. Así que yo recomendaría a los oyentes que permanezcan atentos a sus pantallas, porque es seguro que alguna respuesta hay. Y no lo digo porque sea adivina, sino que me remito a las pruebas. En enero de este año el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso la llamada Ley Begoña, con la que pretendía intervenir la justicia por la vía rápida ante el avance de los casos de corrupción que le afectan a él personalmente y también a su partido. Esa reforma incluye, entre otras cosas, cercenar la acusación popular, que ha sido una parte clave en los procedimientos seguidos contra su mujer y su hermano. Pero es que además, no contentos con eso, hace unos meses el gobierno aprobó una reforma judicial salida de la pluma de Félix Bolaños, que actualmente se encuentra ya en el Congreso, y que, entre otras cosas, cambia el acceso a las carreras judicial y fiscal. Bien es cierto que en el caso de las dos reformas se encuentran en el Congreso encalladas por falta de acuerdo con los socios, especialmente con Junts, pero ahí están las maniobras del gobierno. Curiosa, ¿no? Cuando se produce, una vez más, cuando hay alguien del Partido Popular en apuros, sale alguien a encausar en base a bulos a alguien del Partido Socialista, ¿no? Bueno, el hermano de Sánchez va a sentarse en el banquillo. Begoña anda en la cuerda floja. ¿Cómo afecta todo esto al presidente del gobierno? No tengas duda, Iranzu, de que Pedro Sánchez, el Partido Socialista y todo el gobierno van a hacer todo lo que esté en su mano porque no les afecte lo más mínimo. Ten en cuenta que llevan todos ellos 17 meses alimentando el relato de que existe una persecución judicial, precisamente para que, si llegaba este momento, el de la apertura de juicio oral contra el hermano y la mujer de Pedro Sánchez, los suyos creyeran que se juzga a David Pérez y a Begoña Gómez precisamente por ser familiares del presidente del gobierno. Pero hay que recordar a todos los que nos escuchan que las instrucciones de Juan Carlos Peinado y de Beatriz Viedma han sido avaladas reiteradamente por los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad de Madrid y de Extremadura y por las audiencias provinciales de Madrid y de Badajoz. Yo, si me lo permites, Iranzu, invito en este punto a todos los que están escuchando este podcast a hacer un ejercicio de memoria democrática y releer aquella carta a la ciudadanía que Pedro Sánchez envió el 24 de abril de 2024, cuando el juez Peinado abrió diligencias previas contra su mujer, porque lo que ahí dice ha envejecido muy mal. Los casos avanzan, siguen su curso, y no sé si el gobierno aguantará hasta 2027 o no. Solo las investigaciones que afectan a la familia del presidente están avaladas por juzgados de primera instancia de Madrid y de Badajoz,
por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por la Audiencia Provincial de Madrid, por la Audiencia Provincial de Badajoz. Incluso un juzgado ha pedido que se investigue el rescate de casi 500 millones de euros concedidos a una empresa en la que la mujer del presidente tenía intereses personales. Yo, sintiéndolo mucho, Iranzu, no tengo respuesta para esa pregunta porque, a mi juicio, en este punto aún falta un elemento decisivo en la ecuación. Y es si finalmente el juez Leopoldo Puente, que es el instructor del caso PSOE en el Tribunal Supremo, imputará al Partido Socialista por financiación irregular, que es supuestamente donde los socios han puesto la línea roja, incluida Yolanda Díaz, aunque sabemos por experiencias previas que los socios tienden a mover sus líneas rojas según va conveniendo. No obstante, a mí sí me gustaría recordar en este punto unas palabras que pronunció Gabriel Rufián, que es el portavoz de Esquerra en el Congreso, en una comparecencia de Sánchez en julio en la Cámara Baja, precisamente para responder por la corrupción que afecta a su partido y a su entorno personal. Y dijo Rufián: nosotros consideramos que si esto se queda aquí, si esto se queda en 3 listos que se repartieron 4 mordidas, usted se tiene que quedar. Pero si esto escala, si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales y los corruptos cutres, nosotros le vamos a obligar a que la gente decida. Ahí lo dejo. Una pregunta que también vamos a trasladar al periodista de investigación del debate, a Alejandro Entrambas-Aguas, quien ha estado destapando y siguiendo el caso de David Sánchez de muy cerca. Yo estoy convencido, a pesar de todo lo que se está diciendo en los últimos días, de que Sánchez sí que va a agotar la legislatura, por varias razones. La fundamental es porque todos sus actos nos están demostrando que su permanencia en el poder es algo que le obsesiona, es algo que no deja de tener en la cabeza y que condiciona todas las acciones políticas que está llevando a cabo, ¿no? Su permanencia en el Palacio de la Moncloa. Y básicamente la segunda razón de fondo, que yo considero que es casi tan importante como la primera, son las causas judiciales que no solo acorralan a su familia, a su esposa Begoña Gómez, a su hermano David Sánchez, sino también a 2 de los que fueron pues sus manos derechas y por no decir algún tipo de responsabilidad mayor, prácticamente parte de su anatomía, que son José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El hecho de que él abandone el poder o se arriesgue a convocar elecciones y no seguir como el jefe del Ejecutivo es arriesgarse a que un juez pueda sentarle en el banquillo, y esto es algo que él es muy consciente, y ya lo vimos cuando publicó aquella carta en la que decía que tenía que reflexionar sobre su permanencia en el Palacio de la Moncloa. Eso era algo, lo de dimitir, que no iba a haber hecho nunca, por la sencilla razón de que dimitiendo no iban a cesar ni las investigaciones judiciales, ni las policiales, ni las periodísticas hacia su mujer. Por lo tanto, por esa misma regla de 3, no puede arriesgarse a perder el poder y, por lo tanto, quedar absolutamente desprotegido, porque entre otras cosas no contaría con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, que él considera que es propiedad del Gobierno, para defenderle en los procedimientos judiciales. El tiempo dirá. Gracias por escuchar Hoy en el Debate. Mañana volvemos con más.